Amado Señor, Padre de la Gloria, te pedimos por este día, por este tiempo, Señor, de angustia, de desesperación, ansiedad, donde muchos jóvenes, niños, Señor, aún adultos, viven en un tiempo de tristeza y amargura en su corazón. Te rogamos que en medio de estas situaciones tú des descanso a su alma y les guíes a tu palabra, que ellos te conozcan, te reconozcan y que las personas que escuchen estos mensajes, Señor, sean convencidas por el Espíritu Santo, por ti, oh Dios, a fin de que se vuelvan a ti, a fin de que se arrepientan y se conviertan de sus pecados y te sigan, te sirvan como hijos amados, Señor. Te lo pedimos, háblanos a través de este tema de la cuarentena. Te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarentena es un nombre que usamos o que hemos escuchado muy comúnmente en esta época. Cuarentena significa 4 décadas, es decir, 40. Y 40 días y 40 noches fueron los días que llovió sobre la tierra. Y vemos en Génesis capítulo 7, en el diluvio, 40 días y 40 noches. Génesis capítulo 7 dice: Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Vea, bonito, ¿no? El binarismo, el complementarismo entre el macho y la hembra, hombre y mujer. Y pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. 40 días y 40 noches hubo diluvio sobre la tierra, pero vean que ese diluvio no cayó o no lo sintió Noé como las personas que estaban fuera del arca, porque él estaba guardado con el Señor lo cuidó, el Señor lo guardó en medio de esa, podríamos decir, en esa cuarentena, en esos 40 días, en esas 40 noches. Por lo tanto, si eres hijo de Dios, no tengas angustia, ni te sientas triste, desolado, desconsolado, porque el Señor está contigo si tú estás en el arca del Señor. Y el arca de la salvación del Señor solamente podría entrar las personas por una puerta. Solamente entraron los animales por una puerta. ¿Y quién es la puerta del arca de nuestra salvación? Es Jesucristo, es la única puerta, no hay otra. No, la filosofía ni las religiones como el musulmanes, como los hinduistas, como el judaísmo, ningún ritual humano puede acercarte a Dios, no puede darte entrada al arca, solamente Jesucristo, porque Él es la única puerta. Jesucristo también tuvo una cuarentena, 40 días y 40 noches, donde Él ayunó. Vemos en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, Jesucristo es Dios encarnado, vino en forma encarnada a este mundo, y sabemos que con un propósito, y ese propósito es la salvación y la redención del ser humano, por amor al ser humano. En esa forma humana sintió hambre, siendo Dios sintió hambre. Y el diablo lo tienta y dice: si tú eres hijo de Dios, si tú eres Dios, di que estas piedras se convierten en pan, tú lo puedes hacer. Pero el Señor no era el propósito
hacer eso, no estaba parte de su voluntad. Por eso es que el Señor le respondió y le dijo, escrito está, no solo el pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él nos deja una enseñanza clara al ser humano. Tú puedes sentir hambre, yo sentí hambre, Jesucristo sabe que es sentir hambre, pero ten claro algo en tu vida, no solo de pan vivirá el hombre. En esos momentos de cuarentena hay mucha gente que ha sentido hambre, pero no puede dejarse guiar por el hambre nomás, sino tiene que dejarse guiar es por la palabra de Dios. Por el hambre muchas personas han cometido actos terribles, pero cuando uno confía en los fundamentos, en la palabra de Dios, no solamente podemos estar seguros que tendremos todo, no solamente estaremos confiados en Dios, sino cuando confiamos en la palabra de Dios, podemos esperar algo mucho mejor, muchísimo mejor. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ya, el diablo se sabe la palabra, sabe la Biblia. Una cosa es saber la Biblia, otra cosa también es hablar de la Biblia, y otra cosa es aplicar y reconocer al Dios de la Biblia. Él no se postró ante el Dios de la Biblia, ante el verdadero y único Dios. Es una enseñanza también para ti. Puede que conozcas de Dios, pero ¿conoces a Dios? ¿Te has postrado? ¿Te has rendido ante Él realmente? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, por eso es que dice esto Jesús. Él es Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. No pecó el Señor Jesucristo en nada, porque es Dios santo, 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 completamente perfecto. Lo que hacía el diablo es ineficaz. Y en esa victoria que el Señor tuvo frente a esa tentación, nosotros también tenemos que estar de pies, firmes, sabiendo que el Señor ya venció por nosotros al tentador, al diablo. Si Él ya venció, entonces nosotros tenemos que sumarnos a esa victoria y no dejarnos derrotar por el diablo. En estos momentos de cuarentena, el diablo va a querer tentarnos, llevarnos a un mal camino. Va a haber procesos donde vamos a sentir hambre, puede haber momentos donde podamos sentir angustia, podría llegar a ser también que nos contagiemos de este virus. Nadie es exento. Un hijo de Dios puede tener el virus y no por tener el virus significa que le faltó fe o confianza en Dios, de ninguna manera, sino hace parte de lo que hay en el mundo, de los conflictos, de las tribulaciones que hay en el sistema. Pero acordémonos lo que dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No temamos a este virus, no temamos a esta cuarentena, no temamos al tentador, no temamos a nada de lo que este mundo ofrece, no temamos a los demás, no tengamos miedos. El único temor o el único miedo que debe tener nuestro corazón es hacer lo malo, es desagradar a Dios. Que ese sea nuestro único temor, que ese sea nuestro único miedo. Más bien que nuestro corazón sea un corazón que ande en reverencia ante Dios, que ande con humildad ante los demás también. Seamos humildes, sencillos de corazón en medio de esta cuarentena, en medio de esta prueba, porque la cuarentena es un proceso de prueba. Vean que en Números 14 se nos enseña que el pueblo de Israel andó errante por el desierto 40 años. 40 años andó por el desierto. Y fueron 40 años de prueba.
Ellos no podían entrar de inmediato a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su corazón aún no estaba preparado. Aún su corazón seguía en Egipto. Y para que dejara de seguir en Egipto, es decir, seguir en nuestra vida espiritual, seguir detrás del pecado, seguir detrás del mundo, es necesario a veces estos procesos de cuarentena. Fue necesario que ellos tuvieran 40 años en el desierto para ser probados, para ser dirigidos, para ser formados por el mismo Señor. Y fueron necesarios 40 años. Lamentablemente, solamente Josué y Caleb de esa generación pudo entrar a la tierra prometida. Porque muchos de ellos andaron o tuvieron su corazón aferrado a esa tierra de Egipto, a esa tierra de esclavitud. Y no puede ser así con nosotros, sino debemos mirar con ojos de esperanza, con ojos de fe, mirar a Jesucristo como nos enseña la palabra, puesto los ojos en Jesús, no en la tribulación, no en el hambre, no en la sed, no en mí mismo, no en los demás, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. De Él viene la fe. Él es el que nos da la fe y nos la da a través de su palabra. Su palabra nos fortalece la fe. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Su palabra es viva, es eficaz, más cortante que espada de doble filo. Veamos Salmos capítulo 95, versículo 10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. 40 años que vivió el pueblo de Israel fue un momento de prueba, pero un momento de prueba que no pudieron enfrentar, que no pasaron la prueba, por decirlo así. En esta cuarentena tú vas a pasar la prueba. Después de la cuarentena se va a poder decir de ti que todavía sigues firme en la fe y aún más que antes. Entonces examina tu corazón a la luz de la palabra de Dios, y si tu corazón está siendo atraído por este sistema, por la angustia, la depresión, es necesario que te postres ante Dios, confíes en Él y le dejes tus cargas a Él. Entonces la cuarentena en definitiva es cada prueba. Es una prueba para el creyente, pero también es un tiempo en el que debe acercarse más a su Señor. Y para el mundo es un tiempo de advertencia. Para el que no cree es un tiempo de advertencia. Esto que estamos viendo no es nada, no tiene comparación alguna con algo que es mucho peor que este virus o cualquier otro virus en la historia. Y lo peor que puede enfrentar el mundo y donde sí debe tener un pánico es por el pecado. El pecado es mucho peor que el coronavirus y es necesario comprender esas consecuencias, esa maldad, esa terrible enfermedad, terrible cáncer, virus, epidemia, pandemia llamada pecado. Y es importante que comprendamos eso tan terrible, porque eso tan terrible está en todas las personas, porque todo el mundo, dice la palabra en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede acercarse a Dios porque está en pecado, nadie. Por eso fue necesario que viniera Dios encarnado, Jesucristo, para que nosotros podamos acercarnos ante Él. Solamente a través de Él podemos acercarnos a Dios, solo a través de Él. Nada hay bueno que nosotros podamos hacer, nada, ningún dinero del mundo puede pagar para que podamos acercarnos a Dios. Vean, sin la santidad nadie verá a Dios. Y solo somos santos, solo somos apartados, solo somos redimidos, regenerados y perfeccionados día a día en Cristo Jesús, su sangre. Él dio su vida por nosotros.
dio su vida para que vivamos para Él. Entonces vivamos para Él, glorificándole en gozo, en alegría. Una persona que confía realmente en Cristo Jesús no tiene angustia en estos momentos porque ya saben dónde está su vida, en Cristo Jesús. La muerte ya no es problema, porque si morimos hoy sabemos a dónde vamos a ir. Vamos a estar con el Señor. Pero si tú no has puesto tu confianza en Cristo Jesús, no tienes esperanza. Entonces es necesario que confíes en Él, que creas en Él, que te arrepientas de tus maldades, de los pensamientos de iniquidad y le entregues tu vida a Él. Vamos a leer Juan 3:18. Dice la palabra, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no has creído en Jesucristo, estás en condenación. Y la condenación es el infierno, y el infierno es un lugar de tormento eterno. No es un lugar de alegría, de diversión, de hacer lo que tú quieras, no, de ninguna manera. Es como sentir el fuego y sin poder morir por toda la eternidad. Y donde el gusano entra a tu ser, a tu cuerpo, a ti, pero tú no lo puedes sacar de ahí y está siempre, continuamente. Es un dolor profundo, es el peor dolor, pero no solo es un dolor por un día, por 2 días, por una semana, sino por la eternidad. Es lo peor de lo peor. Y realmente el Señor no quiere que ninguno perezca allí, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso te habla a ti, te habla a tu vida, para que te arrepientas y creas en Él. Cree en Él, porque el que en Él cree no es condenado. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo de cuarentena. Tú conoces nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida. Examínanos, Señor. Conoce, Señor, esas cosas que hay en nosotros. Y guíanos en el camino eterno, Señor. Sabemos que tenemos aún muchas cosas en nuestro corazón que necesitan ser cambiadas por ti. Guíanos en ello como hijos tuyos. Fortalécenos, Señor. Fortalece nuestro corazón, aviva el fuego del don de Dios que hay en nosotros, Señor. Que nuestro ser y nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor, sean guiados y fortalecidos por ti. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos, te lo pedimos, a llevar una vida de integridad y sabiduría. En estos tiempos de cuarentena, fortalece, Señor, a aquellos que están en angustia, en depresión, aquellos que no creen en ti, guíalos a ti, Señor, para que crean y te conozcan como único Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Te lo pedimos, amado Dios, amado Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias por este día, por esta semana, por todo lo que tú nos permites disfrutar, Señor. Y muchas gracias, Señor, por cada una de las personas que nos rodean, Señor. Sigue tú hablando a sus vidas, a sus corazones y guíales en tu palabra, Señor. Que tu palabra resplandezca en sus vidas, Señor, como antorcha en medio de la noche. Te lo rogamos y te agradecemos, Señor, una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén.